¿Qué tal, amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es composición de vectores. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando tenemos dos vectores, uno en el eje X, que le llamo Bx, y tengo un vector en el eje Y, llamado By, quiero obtener un solo vector que sea equivalente a ellos dos. Se llama composición porque es como si estos dos vectores fueran las partes de otra cosa. Esa otra cosa es el vector que buscamos, y al conjugar estas dos partes obtenemos dicho vector. Este es el proceso inverso a la descomposición de vectores, que es el tema anterior. Bien, entonces nuestra situación es la siguiente. Tengo dos vectores, uno en el eje X, otro en el eje Y quiero encontrar un vector que los represente, un vector único que los represente o que sea equivalente a ellos dos. Ese vector pues lo vamos a escribir en notación polar, y ya sabemos que para que esté en notación polar tenemos que dar su módulo y tenemos que dar su dirección, y recordamos que la dirección de un vector pues es un ángulo pero con signo, y que para determinar esas direcciones tenemos que lo que se llama semieje X positivo, que sería del origen hacia la derecha, es nuestra referencia para la medición de ángulos. Es decir, este eje tiene un valor de 0 grados, y a partir de aquí medimos los ángulos, y si medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj, ese ángulo, o esa dirección más bien, ese ángulo va a tener un signo positivo y se convierte en una dirección positiva. Y si a partir de aquí medimos en el sentido de las manecillas del reloj, entonces esa dirección sería una dirección negativa, como pues ha sido acordado y como se usa por convención. Bueno, entonces vamos a buscar ese vector que nos interesa. Esta situación ya la planteé aquí, y entonces por el método gráfico del paralelogramo, cuando tengo dos vectores y quiero hallar un equivalente a ellos dos, pues decimos que trazamos desde el extremo de cada vector una paralela al otro vector. Entonces desde el extremo del vector X trazo una recta paralela al vector Y, que en este caso, como el vector Y está en la vertical, pues esta va a ser una recta vertical. Y donde termina el vector Y, trazo una paralela al vector X, que pues va a ser una recta horizontal, que sería esta. Y ya sabemos que la diagonal que va desde el origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas, ese es el vector resultante que andamos buscando, el vector equivalente a nuestros dos vectores originales. Bien, con esta construcción pues nos aparece esta figura que voy a remarcar, que voy a sombrear. Nos aparece esta figura que, como ustedes se darán cuenta, pues corresponde a un triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo, se llama así, como sabemos, porque tiene un ángulo recto que aquí está ubicado. Aquí está el ángulo recto, o de 90 grados, que se representa de esta manera. Y entonces tenemos que aquí hay una dirección entre el eje X, un ángulo entre el eje X y nuestro vector que estamos buscando, y la situación es la siguiente. Entonces de este triángulo rectángulo pues conozco este, que sería el vector en el eje X, que viene siendo por otra parte un cateto de dicho triángulo, y tenemos este otro cateto que estarán de acuerdo que tiene un valor equivalente al del vector que está en el eje Y. Entonces aquí le pongo By, y la situación es de que tenemos entonces los catetos de este triángulo rectángulo, y pues queremos conocer la hipotenusa, que le llamo B. La hipotenusa pues viene siendo por otra parte el módulo del vector que estamos buscando. Y también quiero conocer θ, es decir, nuestros datos serían que conozco Bx, conozco By, y nuestras incógnitas son B, el módulo del vector o hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y este ángulo. Bien, entonces, ¿cómo encuentro B? Pues eso se nos resulta muy fácil, porque pues conociendo los catetos podemos aplicar el teorema de Pitágoras y rápidamente encontramos la hipotenusa, que quedaría así. Tenemos entonces que la hipotenusa de ese triángulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí es Bx al cuadrado más By al cuadrado. Esto no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo rectángulo, y que corresponde por otra parte al módulo del vector que estamos buscando.
Por otra parte, sabemos que la función trigonométrica que relaciona los catetos es la tangente. Nos acordamos de que la tangente de un ángulo, en este caso el ángulo θ, bueno, pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso, si aquí está el ángulo θ, el cateto opuesto es el que está enfrente de dicho ángulo, que es BY. Entonces la tangente de θ es BY, cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es uno de los lados que definen dicho ángulo. Así sería la tangente de ese ángulo θ en esa figura. Pero en este caso pues no queremos la tangente, queremos el ángulo, y entonces el ángulo se encuentra con la función inversa o con el arco seno, o escribimos que el ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 de BY entre BX. Y esa es la formulita que nos va a permitir calcular el ángulo formado ahí por el eje X y el vector que estamos buscando. Y entonces esas son nuestras fórmulas que nos permiten resolver el problema que habíamos planteado inicialmente. Y pues a continuación vamos a ver una aplicación, vamos a ver un ejemplo y otros detalles importantes para el manejo de estas fórmulas. Bien, para ver la aplicación de las fórmulas anteriores, planteamos este problema en el cual tenemos dos velocidades. Ponemos una velocidad en X que vale 30 metros sobre segundo y una velocidad en el eje Y. Aquí este dato ya aquí está puesto, pero la velocidad en Y vale 40 metros sobre segundo. Como comentamos hace rato, este vector es equivalente a este lado del triángulo. Entonces esta es una situación física, podría ser por ejemplo el planteamiento de un problema en el cual, por ejemplo, imaginen que un río se mueve hacia la derecha a una velocidad de 30 metros sobre segundo, una lancha se mueve perpendicularmente a esta velocidad, a la velocidad en X, a 40 metros sobre segundo. Entonces tenemos una velocidad resultante que pues sería esta dibujada ahí en rojo. Pero entonces, ¿cuánto vale este vector? Es decir, ¿cuál es su módulo y cuál es su dirección? Eso es lo que obtenemos con las fórmulas que acabamos de ver. Entonces tenemos aquí esta fórmula, la aplicamos y quedaría de la siguiente manera. El módulo del vector es la raíz cuadrada de Bx, que vale 30 metros sobre segundo, esto va al cuadrado, más 40 metros sobre segundo, esto va al cuadrado. Lo hacemos paso por paso para que quede claro para todos. Esto es la raíz cuadrada de 30 al cuadrado son 900, y las unidades también se elevan al cuadrado, son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. 40 al cuadrado son 1600, también son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Sumamos y tenemos que 900 más 1600 nos da 2500 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y sacamos raíz cuadrada de este número. Raíz cuadrada de 2500 es 50, y entonces tenemos 50. Raíz cuadrada de metros cuadrados son metros, y raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos. Sabemos que hacemos operaciones tanto con los números como con las unidades. Ya tenemos ahí el vector, el módulo del vector que estamos buscando. A continuación encontramos el ángulo. Aquí tenemos nuestra fórmula y sería así. Tengo que θ es la tangente a la menos 1 del vector en Y, que tiene un valor de 40 metros sobre segundo. Podemos omitir las unidades porque se van a cancelar, entre el vector en X, que vale 30. Las unidades se cancelan en todo caso. Entonces tangente a la menos 1. Con la calculadora hacemos esa operación y nos da un valor de 53.13 grados, y con eso pues ya tenemos esa dirección que buscábamos. Y bueno, pues ya tenemos los dos requisitos para afirmar que conocemos a ese vector que es equivalente a los dos vectores en X y Y que estamos teniendo ahí como datos. Y ya nada más ponemos nuestro resultado en su forma pues condensada. Tengo que el vector B tiene un módulo de 50 metros sobre segundo y tiene una dirección de 53.13 grados. Y con eso pues acaba el cálculo que requeríamos hacer para resolver este problema. Ya nada más para comprobar y ver pues que lo que nos dan las fórmulas coincide con
lo que tenemos en el dibujo. Vamos a corroborar y tenemos ahí que el dibujo está a escala y vemos el ángulo. Bueno, vemos los datos primero. Vemos los datos. Aquí tengo que usar una escala en la cual 1 centímetro es igual a 1 metro sobre segundo. Entonces 30 metros sobre segundo son 30 centímetros. Ahí está medido. Ahí están los 30 centímetros. El vector pues, en Y tiene que estar a la misma escala. Ahí están los 40 centímetros. Y de acuerdo a lo que acabamos de calcular, nuestro vector B tiene un módulo de 50 metros sobre segundo que debe equivaler, de acuerdo a la escala que usamos, a 50 centímetros. Y entonces colocamos la regla aquí y ahí están aproximadamente los 50 centímetros. Los errores pues, son del dibujo, unos detalles allí, pero está prácticamente bien, 50 centímetros. Y vemos el ángulo, checamos el ángulo que debe ser 53 grados. Coloco, ya sabemos que el transportador trae sus indicadores de 0 y 180 grados y el indicador central. Colocamos correctamente nuestro transportador para medir el ángulo. Ahí está. Y aquí serían 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50 y 3 grados, como obtuvimos en nuestro cálculo. Y bueno, con eso ya está resuelto el problema y comprobado de acuerdo a la figura. Y entonces las fórmulas que estamos manejando son estas, pero aquí yo le voy a poner a esta teta, le voy a poner una prima, vamos a llamarle teta prima, porque esta fórmula nos va a dar un ángulo dentro del triángulo rectángulo que no siempre corresponde a la dirección del vector. Empezamos con esta figura en la cual tenemos que Bx apunta hacia la izquierda, el vector en Y apunta hacia arriba, entonces nuestro vector que buscamos es este y se encuentra en el segundo cuadrante. Cuando yo utilizo esta fórmula estoy trabajando con este triángulo que está sombreado y que está apoyado en el eje X, es decir, el ángulo que me da esa fórmula es este y le llamo teta prima. Y entonces tenemos que esta fórmula, también el otro detalle es que podemos manejarla en valor absoluto. En este caso ustedes se dan cuenta que Bx en realidad tiene signo negativo, pero pues aquí lo podemos manejar en valor absoluto, todo en valor absoluto, y de esa manera obtenemos que la fórmula, repito, nos da este ángulo del triángulo rectángulo, el ángulo que está apoyado en el eje X, no el que está apoyado en el eje Y. Y como habíamos dicho desde el inicio, nuestro nivel de referencia o nuestro eje de referencia para medir ángulos es el semieje X positivo. Aquí es 0 grados, de tal forma que la dirección del vector pues no es esta, sino la dirección del vector sería este ángulo que le llamo teta. ¿Cómo obtengo este ángulo teta si ya conozco teta prima a partir de esta expresión? Pues fácilmente nos percatamos de que si yo a 180 grados le resto teta prima, ya obtengo este ángulo. Entonces eso se llama ajuste o corrección de ángulo, que para el segundo cuadrante sería así como lo indicamos. Teta, que es la dirección del vector, es 180 grados menos el valor de teta prima, que es lo que obtuvimos de esa fórmula del ángulo. Entonces esta es lo que queremos ver en esta parte. Esta es la formulita que nos da ese ajuste o corrección de ángulo para el segundo cuadrante. Si en el siguiente caso tenemos que el vector en X apunta hacia la izquierda, el vector en Y apunta hacia abajo, su resultante o su equivalente sería este vector. Cuando aplico esta fórmula, pues el ángulo que obtengo, el ángulo con el que estoy trabajando de acuerdo a esta fórmula, pues sería el ángulo del triángulo rectángulo que está sombreado y sería este, y le llamo teta prima. Pero nuevamente la dirección del vector lo vamos a medir desde el semieje X positivo, desde acá que es 0 grados, hasta donde está dicho vector, que sería todo este ángulo. A todo este ángulo le llamo teta, que es la dirección del vector. ¿Cómo obtengo este ángulo? Si tengo teta prima, pues igual nos damos cuenta que media vuelta de circunferencia son 180 grados, le sumo teta prima y ya tengo este ángulo completo. Entonces teta es igual a 180 grados más teta prima, y pues ya está
ahí nuestra forma de hacer el ajuste o corrección de ángulo para el tercer cuadrante. Vamos con el cuarto cuadrante, en el cual pues Bx es positiva, By es negativa. En la fórmula trabajamos en valor absoluto y nos apoyamos con la figura para ajustar los detalles de la situación. Y entonces, nuevamente, el ángulo que obtenemos con esta fórmula es el correspondiente a este triángulo rectángulo y que está apoyado en el eje X, que sería este. Esto es lo que llamamos θ'. La dirección sería, por una parte, podría ser todo este ángulo, que le llamo θ, y θ sería toda la vuelta menos θ'O sea, 360 grados, menos θ', es una forma de hacer ese ajuste. O la otra forma es ya tomar este ángulo y darle su dirección, como está del semieje X positivo hacia abajo, que es 0 grados, pues este ángulo, si le anexo el signo menos, ya se convierte en la dirección del vector. Entonces yo puedo escribir que la dirección del vector es el ángulo θ', pero con signo menos. Y entonces ahí tenemos dos alternativas para hacer nuestro ajuste o corrección de ángulo, que sería de esta manera o de esta manera, que son totalmente equivalentes. Así como lo sacamos, pues viene siendo un ángulo de un triángulo que se puede convertir en la dirección del vector si le anexo el signo menos. Y finalmente, el caso más simple es cuando nuestros vectores están, nuestro vector equivalente está en el primer cuadrante, Bx es positivo, By es positivo, y entonces aquí el ángulo que nos da esta formulita, pues es este que ya de hecho es la dirección del vector, es decir, en el primer cuadrante la dirección del vector es igual a θ', lo que nos dé la formulita, no tenemos que hacer nada, como en el ejemplo anterior, lo que nos dé la fórmula ya es a la vez la dirección del vector. Entonces ahí es importante remarcar que la dirección de un vector es un ángulo pero con signo y que tenemos que determinar y que se mide siempre a partir del semieje X positivo, como lo hemos comentado. Bien, continuamos con un segundo y último ejemplo, en el cual tenemos dos vectores, un vector en X, un vector en Y, y queremos hallar su equivalente, un vector solito que sea equivalente a ellos dos. En este caso se trata de vectores de campo magnético o inducción magnética, donde T representa Tesla, que es la unidad de la inducción magnética y corresponde al tema del electromagnetismo. Ahorita lo vamos a trabajar así en su carácter netamente vectorial. Y entonces, bueno, pues tenemos nuestros vectores Bx, By, trazamos nuestro paralelogramo, que en este caso se deriva en un rectángulo, y la diagonal que va del origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas es el vector equivalente que estamos buscando. Tenemos nuestras fórmulas para el módulo y la dirección de ese vector y las adaptamos para este caso de que estamos hablando de un vector concreto que es de inducción magnética. Esta expresión que nos da el módulo pues se transforma, la reescribimos y sería el módulo de ese vector inducción magnética es la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado, la misma situación, solamente que estamos usando otras literales correspondientes a la magnitud en cuestión. Y hacemos nuestras operaciones, tenemos que B es igual a la raíz cuadrada de Bx, que tiene un valor de 8 por 10 a la menos 3 teslas al cuadrado, más By, que tiene un valor de 5 por 10 a la menos 3 teslas va al cuadrado. Lo de las unidades no los debe alterar, ahorita lo que estamos manejando son los valores. Y tenemos que esto es la raíz cuadrada de 8 al cuadrado son 64 por 10 a la menos 6, aquí se eleva al cuadrado la potencia y sería por 10 a la menos 6 teslas cuadrados, más 5 al cuadrado son 25 por 10 a la menos 6 teslas al cuadrado. A continuación sumamos 64 más 25 y obtenemos 89, y tenemos que esto es la raíz de 89 por 10 a la menos 6
teslas cuadrados. Vamos a sacar raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada de 89, que es 9.43. Sacamos raíz cuadrada de 10 a la menos 6 y entonces se divide el exponente por el orden de la raíz y sería 10 a la menos 3. Raíz cuadrada de teslas cuadradas con teslas y este es el módulo de ese vector. Ya está. Es el valor numérico o también llamado módulo de la cantidad vectorial o también recibe el nombre de intensidad del vector. Tenemos nuestra fórmula que nos da el ángulo auxiliar θ y lo calculamos, θ'. Tengo que θ', traducimos esta expresión para estas literales, para esta variable de inducción magnética, es tangente a la menos 1 de el vector en y entre el vector en x, siempre es y entre x. Esto es θ a la menos 1, bueno, θ' es la tangente a la menos 1, sustituimos by es de 5 por 10 a la menos 3 entre 8 por 10 a la menos 3. Ya no puse las unidades, se cancelan, también nos percatamos que el 10 a la menos 3 se cancela y entonces sacaremos la tangente a la menos 1 de 5 entre 8 y ustedes pueden comprobar que nos da 32 grados y ya hicimos ese cálculo. Y entonces, de acuerdo a la figura, de acuerdo a la posición de los vectores Bx y By que están en el lado negativo del eje X y del eje Y correspondientemente, tenemos que, como habíamos comentado, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo, el que está apoyado en el eje X, y el ángulo que nos da la formulita de θ', pues sería este ángulo, el ángulo también conformado por el vector B y el vector en X, siempre apoyados en el eje X, que sería esto es lo que llamamos θ', pero la dirección pues sería todo este ángulo. Entonces tenemos que hacer, conocer esta que es la dirección del vector y que le llamamos θ, y que de acuerdo a lo último que vimos, el ajuste de ángulo corresponde a 180 grados más θ'. Es decir, esta dirección sería 180 grados, que es media vuelta de circunferencia, es decir, desde el eje X positivo hasta el lado negativo del mismo eje, y le sumo θ'. Entonces, más θ', esta es la formulita para el ajuste en este caso. Lo hacemos bien para que quede claro todo. Y continuamos, sustituimos y entonces tenemos que θ es igual a 180 grados más 32 grados. Finalmente θ es igual a 112 grados. Y ya está. Ya tenemos entonces nuestro ajuste de ángulo, nuestro módulo. No, sí, aquí está mal. Son 212 grados, 180 más 32, 212 grados. Ya está bien. Muy bien, entonces ya con eso concluimos y ponemos nuestro resultado, nuestro vector B, que es una inducción magnética, tiene un módulo de 9.43 por 10 a la menos 3 teslas. Ya sabemos que 10 a la menos 3 es la milésima parte de algo. Eso también lo puedo escribir como, lo puedo decir como 9.43 militeslas, y que tiene una dirección de 212 grados. Y esa es la solución de este problema. Esa es la solución del problema. Y con eso terminamos el problema, con eso terminamos el tema. Y pues como siempre, la invitación a que sigas practicando, a que sigas estudiando, a que sigas analizando. Como siempre, hay mucho material para cada tema y podemos llegar hasta donde queramos, que sería dominar el tema correspondiente. Gracias por tu atención, te invitamos a suscribirte a este canal y si te gustó el video, si te es de utilidad, a que nos regales un like. Y nos vemos en el próximo video.